Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues en la danza de millones sobre los cuales Samuel García no quiere dar explicaciones, hay varias auditorías que demuestran que hay irregularidades en el manejo de los recursos, no solo de los estatales, sino de los recursos federales. Solo déjenme citar un caso y que debería ser ejemplo como para llamar a cuentas a Samuel García. Ustedes conocerán seguramente, y porque además recientemente fue inaugurada, ese acueducto, el Cuchillo 2, en el cual el gobierno de la República canalizó más de 15,000 millones de pesos. Pues resulta que en este acueducto Samuel no ha rendido explicaciones sobre más o menos 9,000 millones de pesos, a dónde fueron canalizados, en qué se gastaron. Naturalmente el acueducto pues estaba presupuestado en 15,000 millones, pero no hay explicación de a quién se le asignaron 9,000 millones, si fueron amigos, si fue su padre, si fueron licitaciones correctas, si esas licitaciones no lo fueron, sino se trató de adjudicaciones directas a empresas que son de su confianza. En fin, no hay manera de saber cómo se ejercieron esos 9,000 millones. Es solo un ejemplo. Pero ahora déjenme ponerles también una caracterización sobre las dificultades, por lo menos en el tiempo que se tarda en fiscalizar los recursos. Cuando se trata de financiamiento del gobierno de la República, es la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso de la Unión, la que fiscaliza los recursos. Se los fiscaliza a los gobiernos estatales y a los municipales. En este caso, pues es muy complicado para la Auditoría Superior, que no cuenta con todos los elementos técnicos y operativos suficientes, fiscalizar a todos los estados de la República por programa, por presupuesto, y a los ayuntamientos. Son más de 2,400, 2,500 ayuntamientos en todo el país, y tiene que fiscalizar los recursos federales que le llegan tanto a los gobiernos estatales como a los municipios. Ya se imaginarán ustedes que cuando se habla de hacerle auditoría a un gobierno estatal, por ejemplo de 2021 2022, la Auditoría Superior de la Federación ha de tardarse por lo menos año y medio en revisar las cuentas. Para ese entonces, por ejemplo, en el caso de Samuel, y yo creo que por eso actuó con tanta displicencia y con tanta desfachatez al no rendir cuentas, sabiendo cuánto se iba a tardar la Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación, en revisarle las cuentas, a estas alturas ya estaría siendo, él se suponía, candidato presidencial, y pues ya a quien le reclaman de ese tamaño, porque la Auditoría Superior se tarda entre año y medio y 2, a veces hasta más, en fiscalizar los recursos que llegan desde la Federación, en este caso al Estado de Nuevo León. Por eso hay auditorías locales, auditorías como la Superior del Estado de Nuevo León, que también van revisando el manejo de los recursos tanto a nivel de los que canaliza la Federación como el gasto de ingresos propios de Nuevo León que ejerce el Poder Ejecutivo. Podremos darnos cuenta así de que Samuel le apostó a que, puesto que tarda más o menos año, año y medio, a veces hasta 2, la Auditoría Superior de la Federación, pues él podía manejar discrecionalmente los recursos y después el que se quedara, que rinda cuentas como pueda, y ahí nos las vamos llevando. De ese tamaño es la maña, la opacidad y los negocios. 9,000 millones de 15,000 millones para el acueducto Cuchillo 2 todavía no están aclarados. Y todavía ni el Congreso estatal, bueno, son recursos federales, pero algo debería revisar. Pero todavía la Auditoría Superior de la Federación, después de que termina su análisis de cómo se gastó, cómo se ejerció el presupuesto para obras en específico como estas, todavía tiene la indulgencia de decirle al gobierno estatal en turno, se trate del que se trate,
Lo mismo Samuel, que algún gobierno panista o, bueno, del PRD ya está en peligro de extinción, todavía tiene la delicadeza de decirle: te doy un plazo perentorio, meses, para que me justifiques en qué te gastaste esto que no me has podido comprobar. Y hasta la fecha, esos 9,000 millones del Cuchillo 2 no los ha podido comprobar ante la Federación, ante la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Nuevo León. De ese tamaño es. Ahora imagínense, y eso cuando alguien desde la Federación lo está fiscalizando. Esto cuando lo fiscaliza la Auditoría Superior, que depende del Congreso de allá de Nuevo León, el local, también tiene muchas cuentas que aclarar con Samuel, y eso que tiene las facultades tanto a nivel federal, la que depende del Congreso de la Unión, como la local del Congreso de Nuevo León, pues no han podido llamarlo a cuentas. Qué raro está este asunto. Yo entiendo, por eso les explicaba, lo tardado que a veces son los procesos, no solo de rendición de cuentas, sino de llamado a cuentas. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, hasta un año, año y medio. En el Congreso Estatal, con los recursos propios, no deberían tardarse tanto, porque entonces resulta que se va a la legislatura y nunca tuvo oportunidad de revisarle nada. Ahí sí hay revisiones y hay, no quiero decir desvíos, aunque podríamos, pero más vale ser prudentes. Digamos simplemente que hay millonadas que no puede aclarar o que no ha aclarado todavía Samuel García en qué se gastaron. Si el Congreso local se va a tardar, como la Auditoría Superior de la Federación, 2 años en fiscalizarlo y en llamarlo a cuentas, y considerando que ya solo le restan unos meses en funciones porque van a dar la desbandada para irse a buscar otro puesto, estos 3 años van a quedar impunes para Samuel. De ese tamaño es la importancia tanto de la voluntad de un mandatario de rendir cuentas como de los organismos que están a cargo de revisarle los presupuestos y cómo se han invertido y cómo se han gastado para llamarlo a cuentas. Y en ambos casos, en el federal como en el estatal, que son millonadas de recursos, les estoy hablando de 15,000 millones para una sola obra, pero no es la única en la que invierte el gobierno de la República. Dense una idea entonces de cuánto es el dinero. Ya les comentaba en una entrega anterior que el gobierno de Nuevo León recibe de presupuesto entre ingresos propios y de la Federación algo así como 56,000 millones de pesos. Dense una idea de cuánto es ese dineral y por qué se desata la codicia y por qué la tentación de los malos manejos, las adjudicaciones de obras a cuates. Creo que hay que innovar, me parece a mí, tanto a nivel federal como estatal, en los mecanismos de fiscalización para que sean más ágiles y casi al momento se rindan cuentas de lo que se está gastando. Por ahí uno puede revisar algunos informes parciales, por ejemplo, de este acueducto El Cuchillo, y siguen siendo incompletos por una parte y falta el último trimestre de 2022 y fíjense que ya estamos casi en 2024. Pero con esa misma displicencia y cinismo, los legisladores van a ir a pedirles su voto, tanto los locales como los que aspiran al Congreso Federal. Qué bien han trabajado, ¿no les parece? Por eso, insisto, no se trata, si uno quiere hallar la explicación de por qué funciona mal, o con tanto cinismo e impunidad, el gobierno de Samuel García, ahí lo tienen, en esos que dicen que son su contrapeso, el legislativo. En fin, es un teatro del absurdo, decía alguien por allí,
en alguno de sus comentarios y coincido plenamente. No es justificable que los órganos de revisión de cuentas se tarden tanto en revisar los presupuestos y cómo se ejercieron. No es admisible tampoco que después de haberle hallado irregularidades y haberle dado un plazo al gobernante en turno, no se hayan solventado esas cuentas que no salían. Y lo que es imperdonable es que no se le haya llamado a cuentas. Y esa es la explicación. Muy enemigos el Congreso y Samuel, pero qué bien caminan de la mano cuando se trata de los dineros. Por una parte, al no revisárselos o dejarlo por alto, y por la otra ejerciéndolos como le dé la gana. Y ese es el panorama que nos espera para 2024, porque además los congresistas, adiós, ya se van. Y además van por otros cargos de mayor responsabilidad. Y si en este, que es más simple, no cumplieron, no han cumplido, imagínense en otros de mayor peso. En fin, es para darnos una idea. Hay que ir desmenuzando en qué se gasta el recurso y cómo se rinden las cuentas de ello. Y por qué, tramposamente, se tardan tanto en revisarlo. Insisto, es razonable que en algunos casos, revisándose a todo el país, pues tarde un poquito más. Pero el Congreso de Nuevo León no tiene más tarea que hacer eso. No revisa los de todo el país, revisa los de el gobierno de Samuel y de los ayuntamientos. Y se tarda, y se tarda. Y cuando lo llama, le da un plazo perentorio para que cumpla al solventar pues las explicaciones que no ha dado, y aún así no se cumple, pues se vuelve a tardar, no lo llama a juicio, no hay consecuencias en una palabra. Muy enemigos, insisto, muy enemigos Samuel y el Congreso, pero qué bien se llevan en el manejo de recursos y de la no rendición de cuentas. Otro día les reviso cómo se conduce con sus recursos el Congreso, que no hace obra pública, no atiende necesidades sociales, no, simplemente está para legislar y revisar las cuentas. Y tampoco eso hace bien. Entonces, ¿para qué quiere tanto presupuesto? Échenle un vistazo a cuánto se gastan estos amigos del Congreso, que no nos sirve ni para hacer lo que les toca. En fin, revisemos a todos. Esa es tarea de la sociedad. Después, si no revisamos, ¿por qué nos quejamos? Si el Congreso se lo permite, Samuel lo hace impunemente y nosotros somos omisos en denunciarlo y en reclamarlo, pues que siga el mundo girando en esta indolencia. Yo espero que, insisto, después de lo que han pasado estos años, dejen a un lado la indolencia, la indiferencia, para llamar a cuentas a todos. Hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, redes sociales, comentarios, sugerencias, críticas son muy bienvenidas. Cuídense mucho. Hasta pronto.